Bueno, bienvenidos a este análisis económico de Colombia en el contexto global, donde exploraremos los impactos de las políticas macroeconómicas, las reformas fiscales y la implementación de la inteligencia artificial en la economía nacional entre el año 2019 y 2024. Yo soy Angie Pallares, Y yo soy Andrés Torres. estudiante del programa de Administración de Empresas de la Universidad Minuto de Dios. Bueno, ustedes saben que Colombia ha enfrentado diferentes desafíos económicos. Uno de ellos fue ocasionado por la pandemia ocasionada por el COVID-19 que generó afectaciones a nivel global. Esta situación generó afectaciones en la economía, en donde tuvimos que enfrentar diferentes retos y transformaciones. Entre el año 2019 y 2024, se pudo evidenciar una recesión provocada por la pandemia, obligándonos a evolucionar con reformas fiscales y monetarias. Teniendo en cuenta los altos índices de desarrollo, llegando a un 17.3%, una cifra sin precedentes que hizo que la economía global sufriera un estado de recesión que no se veía hace muchos años. Por lo tanto, las medidas como el ingreso solidario, la reducción del IVA, hicieron que pudiéramos recuperar, eh, digamos que nuestra economía en el transcurso del tiempo. Bueno, aquí podemos apreciar pues como la gráfica de la evolución del Producto Interno Bruto eh, a una escala global. Aquí podemos ver pues, como se mencionaba, cómo fue ese cambio tan abrupto en el año 2020, que fue pues cuando se presentó este evento del COVID-19. En el caso de Colombia, Colombia sufrió una contracción histórica de menos 6.8% en el 2020 debido pues a la pandemia, al COVID-19. Sin embargo, pues en 2021 empezó pues como a ir mejorando. El Producto Interno Bruto pues repuntó al 10.6% y tras una moderada desaceleración en 2023 del 0.6%, se estimó un crecimiento adicional del 1.7% en 2024. Esto fue impulsado por servicios de agricultura y economía pues naranja, generando que los bienes básicos que sean de manera natural dentro del territorio generan una mayor competitividad en el mercado internacional. Teniendo en cuenta factores globales, como el notable crecimiento de las economías emergentes, tal es el caso de China, que pues podemos notar que ha tenido un ritmo de crecimiento muy acelerado y que pues día a día abarca más sectores dentro del mercado y haciendo así pues más notoria su presencia en diversos sectores. Eh, por lo tanto, pues es bueno dar como la mirada hacia este tipo de economías y adaptar como aquellos factores positivos que nos pueden ayudar a nosotros como país y aumentar nuestro crecimiento en el Producto Interno Bruto. En cuanto a términos de inflación, Colombia alcanzó una inflación del 13,1% en 2022, disminuyó un poco al 5.41% en 2024, esto gracias a políticas implementadas por el Banco de la República, y a su vez también el desempleo bajó al 15.9% en 2020, perdón, y para el 2023 al 10,7%. También gracias a estrategias que impulsaron la generación de empleo, tal es el caso de pues el mejoramiento vial que estamos haciendo pues en el caso específico de Bogotá, que pues gracias a este tipo de estrategias, ¿sí? O de mejoramientos, también a su vez podemos ver que hay como un incremento de empleo o de vacantes laborales. Bueno, durante la crisis sanitaria, Colombia implementó una política fiscal expansiva con sus subsidios como el ingreso solidario. En el año 2021 se implementó una reforma tributaria que se llama Ley de Solidaridad Sostenible, la cual fue retirada. Y en el año 2022 también se implementó una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social, que fue aprobada el 13 de diciembre del 2022. Entonces, estas reformas, digamos que la del 2021 fue promovida por el presidente en ese momento, Iván Duque, que buscaba ampliar la base del IVA y aumentar los ingresos fiscales. Fue muy criticada por el impacto regresivo sobre la clase media. La presión social forzó a que esta reforma tributaria tuviera que retirarse del mercado.
o pues digamos que en este caso del gobierno. ¿Listo? En cuanto a la reforma del 2022, fue impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, se enfocó en la justicia tributaria, enfocándose principalmente en las personas que más dinero ganaban y en las grandes empresas. Esta fue, digamos que, un fuerte componente como para redistribuir los ingresos y así poder pues, tener como algo más justo. En este, digamos que con toda esta información podemos decir que el déficit fiscal alcanzó el 7,1% del PIB en el 2020, que fue reducido al 3,5% en el 2023, manteniendo el gasto social. Entonces, tenemos como un antes y un después para la economía global, porque fue un reto que nadie esperaba, que obligó a las naciones a generar soluciones por medio de políticas fiscales y monetarias. Fue un medio para analizar las alianzas que se podían realizar con diferentes organizaciones internacionales, en este caso como las Naciones Unidas o el Fondo Monetario Internacional, para desarrollar soluciones como un mecanismo de resolución a la deuda de los países que tenían, digamos que fue generando la pandemia en cada afectación económica. Bueno, aquí podemos ver pues, el ciclo económico que se presentó en estos años. En el 2020 pues fue un año de recesión, pues volviendo al tema del COVID-19, pues a nivel global afectó gravemente la economía, estuvo pues quieta. Y pues ya digamos que para los años venideros, pues en el 2023 pues fue un año de expansión, pues teniendo en cuenta que pues en el año 2021 y 2022 pues fue un año como, por decirlo así, de aprendizaje y de generación de estrategias para poder tener como esa expansión a nivel global. Y ya posteriormente para el año 2024 pues lo que se quiso o el ideal fue pues tener como una estabilidad económica, ¿sí? Después de la expansión era pues una vez que uno pues va subiendo, es mantenerse en ese ritmo para no incurrir de pronto otra vez en un declive, en una baja. Y pues bueno, remitiéndonos al caso de Colombia, como les mencionaba, pues en 2020 pues fue la recesión para todos. Ya para el 2023 y 2024 pues fue gradual su crecimiento. Y pues bueno, debemos tener en cuenta que el ciclo económico mundial pues fue un declive en ese momento. Y siempre se estuvo como a la expectativa. Esto también pues dejó en evidencia que pues siempre va a haber como ese miedo de que puede en algún momento dado, ya sea pues por temas como en el caso del COVID, un tema de salubridad o un tema político, bélico, etcétera, puede afectar significativamente a la economía global. Y pues que obviamente esto nos deja en claro que pues, los países que cuentan con un desarrollo más amplio tienen un resurgimiento relativamente más rápido, ¿sí? Teniendo en cuenta que pues, estos países hacen una inversión en cuanto a temas de infraestructura, de apertura a exportaciones a nivel mundial de manera más rápida y eficiente, porque pues obviamente su mano de obra es mucho más grande y eso les permite pues tener como opciones o generar esas oportunidades de exportación de productos o de bienes y servicios de una manera pues más dominante. Eh, Estas cosas pues obviamente afectan a países latinoamericanos o que no son tan desarrollados, específicamente como Colombia, pues que si nos damos cuenta, pues hoy en día todavía repercuten esas secuelas que se tuvieron por esta calamidad de salud y que pues de las cuales pues hasta ahora nos estamos como tratando de recuperar todavía. Listo, pues aquí pues como podemos ver, aquí hay como unos objetivos macroeconómicos que pues se pretenden implementar, como la inversión, exportaciones, políticas fiscales pues que sean positivas para el territorio, las tasas de interés referente pues al dólar,
subsidios, programas de empleo, apoyo a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, los recaudos tributarios, pues que se tienen en cuenta pues en cuanto a las políticas fiscales y monetarias, y pues también, pues como se mencionaba también la implementación, pues hoy en día y cada vez más evidente de la inteligencia artificial y la conectividad que se está teniendo hoy en día, como para también ir al paso de lo que está exigiendo hoy en día, pues como a nivel mundial, para estar como a la altura de la competitividad. Bueno, ahora vamos a continuar con la parte de inteligencia artificial. Entonces, después de la pandemia ocasionada por el COVID-19, todas las ciudades de Colombia, inclusive a nivel mundial, empezaron como a enfocarse en la inteligencia artificial. Entonces, se adoptó una política nacional de inteligencia artificial con enfoque ético. Se dirigió al sector bancario, al sector agrícola y al sector salud. Como que sus objetivos principales eran transformar el empleo, aumentar la productividad, automatizar, digamos que los sectores que les acabo de informar y también incluirlos en planes de desarrollo y formación. Esto le permitió a muchas empresas poder seguir prestando sus servicios a pesar de que tuviéramos ciertas restricciones de movilidad a nivel nacional. Hoy en día podemos notar cómo este acontecimiento, a pesar de la complejidad que tiene, eh, ha hecho que las empresas y diferentes personas puedan avanzar en su vida laboral, en su vida a nivel de educación y que les permita crecer y generar ingresos. Han tenido bastante visibilidad, ya que todo se maneja por internet, por redes sociales, que ha hecho que sea mucho más fácil poder crecer y hacer visibles las diferentes marcas que podamos encontrar en el mercado. Bueno, ya para terminar, digamos que Colombia, después de todo lo que ha habido, ha mostrado una resiliencia combatiendo, digamos que combinando las reformas estructurales con la innovación tecnológica. Los retos siempre van a seguir apareciendo, pero lo importante es reducir la desigualdad, avanzar en la educación digital y mejorar la productividad para que, digamos que el futuro económico no dependa de una sola cosa, sino que podamos tener un equilibrio y poder tener una sostenibilidad a nivel fiscal. Mantener el país estable en términos de economía no será algo completo, siempre va a haber algún pensamiento que pueda surgir y afectar digamos que la labor. Hay un factor importante que debemos tener en cuenta y es que al tener este tipo de cambios, las reformas políticas, fiscales y monetarias nos van a ayudar a pasar digamos que los diferentes imprevistos que se puedan presentar. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, que estén bien.